verde de luz. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. La prédica de hoy titula La octava bienaventuranza. ¿Trajo su Biblia hoy? Amén, amén. Bien, vamos a empezar a compartir la palabra de Dios este día abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo 5, 10. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No sé qué les parece a ustedes, pero realmente yo creo que es algo difícil de comprenderse con un razonamiento sencillo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos el reino es el reino de los cielos. Este concepto de persecución hay que entenderlo en todo el sentido de la palabra. No solo se refiere a persecución política. Hay muchos tipos de persecución. Hay gente, ¿no es cierto?, que persigue a uno para quitarle sus bienes. A otros que persiguen, ¿no es cierto?, para quitarle su paz. Hay gente, ¿no es cierto?, que de por sí, ¿no es cierto?, le tiene bronca y quiere, ¿no es cierto?, le desarrolla algún tipo de tema, quiere su trabajo o cualquier otro tipo de cosas y le hace persecución gratuita. Empiezan a hablar de usted, ¿no es cierto?, sin que usted haya hecho nada, sin que usted se merezca nada, ni nada por el estilo. Entonces hemos de entender a cabalidad qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios respecto de este elemento importante, que son bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Para ello vamos a acudir, ¿no es cierto?, a un entendimiento, a refrescar un conocimiento que la mayoría de nosotros lo tenemos vigente y que lo experimentamos a diario. Y tiene que ver, por ejemplo, con esas leyes que han sido instituidas por Dios y que son leyes inmutables, leyes que no van a cambiar, leyes que permanecen para siempre. Dios ha establecido cierto tipo de leyes que afectan el accionar, ¿no es cierto?, del mundo físico, del mundo material. Una de ellas, que es bien conocida, ¿no es cierto?, es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, ¿no es cierto?, la ley de atracción de la gravedad tiene una manera de actuar. Si yo tomo este llavero que tengo en mi mano y lo suelto, ¿qué va a suceder con él? Va a caer. ¿Ok? Va a caer. ¿Por qué cae? Porque hay una ley que está actuando sobre ese objeto, es una ley que está actuando sobre nosotros. Debido a que esa ley está actuando sobre nosotros, nosotros podemos permanecer en pie en este lugar. Caso contrario, estaríamos flotando. Entonces, esa ley de la gravedad no puede ser alterada por ningún hombre, no puede ser alterada por ningún grupo de hombres, no puede ser modificada por ningún partido político, no puede ser modificada por decreto ni por ley de ningún tipo de asamblea o parlamento. No puede ser modificada porque es una ley que ha sido establecida por Dios. Es una ley, ¿no es cierto?, inmutable. Una ley que no va a cambiar, que no está, ¿no es cierto?, al alcance del hombre hacerlo. Y no es la única, hay muchas otras leyes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que entender. En el ámbito de la física, en diferentes tipos de ámbitos, hay distintos tipos de leyes que rigen el funcionamiento de este mundo natural. Muchas de ellas con carácter particular. Por ejemplo, la ley de gravitación universal, por ejemplo, permite que los planetas estemos rotando y girando alrededor de órbitas elípticas que tienen cierto tipo de duración. Ellos ejercen atracción y ejercen, ¿no es cierto?, un fenómeno de atracción debido al tipo de cuerpo que son. Y esta ley de gravitación universal, ¿no es cierto?, ha permitido su estudio, después utilizarla para poder enviar, por ejemplo, naves espaciales fuera, ¿no es cierto?, que vayan hasta Marte, y algunas que entiendo que ya están llegando a Júpiter. Pues si no se hubiera tenido todo el conocimiento de esto, era imposible poder llegar a ese tipo de cosas. Pero yo quisiera saber, ¿no es cierto?, ¿quién me da el certificado de dónde está la ley de gravitación, dónde está la ley de la gravedad? O sea, ¿hay alguien que la pueda tomar, la pueda coger, la pueda agarrar
la pueda mostrar, me la pueda enseñar. Vemos su funcionamiento, pero no la percibimos. Está por encima de la limitación humana que tenemos, por encima de nuestros órganos, está por encima de la capacidad que como seres humanos tenemos. Como seres humanos tenemos que entender que somos limitados. Somos limitados a 3 dimensiones. Nosotros podemos ver alto, ancho y largo y para de contar. Nosotros no podemos ver si existe una 4ª dimensión o existen más dimensiones. Esos conceptos únicamente, ¿no es cierto?, son conceptos de aspecto conceptual. Y obviamente los matemáticos los han descubierto y los han desarrollado, y por eso hoy día gozamos de cierto tipo de ventajas, de ese tipo de aplicación, de ese tipo de conceptos, cosas que no se hubieran podido hacer en otro tipo de tiempos. Pero nuestros sentidos están limitados, así como nuestra mente también está limitada. Por eso es que mucha gente no comprende los mandatos de Dios, porque cuando Dios habla, Dios mora en una dimensión muy superior a la que nosotros moramos, en la que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una dimensión limitada. Dios vive en una dimensión ilimitada. Entonces, para entender muchas veces lo que Él quiere decir en su palabra, necesitamos distintos tipos de ángulos, de puntos de vista, para poder comprender lo que Dios quiere decirnos al respecto. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Así que entendamos de que hay un conjunto de leyes que han sido establecidas por Dios, que son leyes inmutables, donde el hombre no tiene el poder ni la capacidad para alterarlas, y que éstas están ahí y permanecerán hasta que Dios lo decida. Así como Él ha establecido este tipo de leyes que afectan nuestro mundo natural, así como estas afectan nuestro funcionamiento, el funcionamiento del mundo, de las cosas, también Él ha establecido ciertas leyes de carácter espiritual. Y es importante entender lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, hay una ley que está señalada, que está ahí escrita en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cómo dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted entiende de que esto es algo que Dios ha hablado, no se extrañe ni se ande preguntando por qué personas buenas sufren, por qué personas buenas sufren de persecución. Porque ahí en la palabra está establecido de que esto habría de suceder con aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Me pregunto, ¿habrá alguna persona a la que le guste ser perseguida? ¿Habrá alguna persona a la que le guste, no es cierto, que lo que le sucedió, por ejemplo, que le suceda lo que le sucedió a ese médico que condenaron, no es cierto, a 20 años de prisión siendo inocente? ¿Habrá alguien a quien le gusta de que le hagan ese tipo de injusticia? Algo está muy mal para que esto suceda. ¿Quién quiere ver su nombre o su fotografía en los encabezados del periódico, o ver su rostro en el noticiero de los canales de televisión, de las noticias, o en las noticias de última hora, diciendo mentiras y distorsiones sobre lo que no hiciste o no, ni siquiera dijiste? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta ser blanco de la calumnia? ¿Quién disfruta porque ser blanco de la calumnia?
de esa calumnia despiadada que busca eliminarte civilmente. Si vemos esos frutos es porque algo está mal en el sistema y algo tiene que estar muy mal para que este tipo de cosas sucedan. Algo tiene que estar realmente podrido para que este tipo de cosas tengamos que vivir como fruto del resultado de lo que se dice justicia. ¿Hay alguien que diga amén? Porque no hay quien disfrute ser blanco de la calumnia de nadie. Desde hace mucho tiempo vemos el linchamiento mediático que se ha convertido en un arte de algunos medios de comunicación. Para poder entender qué es lo que sucede en estos tiempos, para poder entender lo que sucede, las corrientes que se van dando y cómo, ¿no es cierto?, hay este tipo de manifestaciones en medio de la sociedad, hay que entender algo que es importante. Desde los inicios de la humanidad, en nuestro caso, desde los inicios, desde Génesis 1:1 hasta el fin de los tiempos, hasta que todo esto se acabe, hay una confrontación particular. Hay una confrontación muy particular que está esbozada en la palabra de Dios. Ha existido y va a existir una pugna, una cruel batalla entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Nunca ha dejado de existir ello. Unas veces arrecia más el tema, otras veces es menos. Pero sigue habiendo esa pugna y sigue existiendo esa cruel batalla. Escuchamos desde diferentes confines del mundo, se reciben noticias de enfrentamientos, de facciones que se pelean, que se matan por razones culturales. Otros esbozan banderas religiosas, otros se vuelven apóstoles de la antidiscriminación, otros argumentan razones de carácter racial. Definitivamente es el choque entre el bien y el mal. Tan simple como eso. El choque violento entre el bien y el mal. Es un choque entre civilizaciones. Si tú te encuentras del lado de la bondad, el mal te atacará. Con toda seguridad. El mal te calumniará. El mal te criticará. Y botará mentiras sobre ti. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es como la naturaleza de un cerdo, es amar la inmundicia. Así es como la naturaleza de los impíos es calumniar y perseguir a los justos. Tan simplemente como ello. Es parte de ello. Es parte de esta pugna que nace entre el bien y el mal desde el origen de la humanidad. Y no se va a acabar hasta que se acaben los tiempos. Por eso es un eufemismo el pensar en vivir en paz, completa paz. La completa paz la tiene usted cuando vaya al cementerio y lo meten ahí abajo en la caja. En este mundo hay que enfrentar las cosas que vienen, porque hay muchas cosas por hacer, hay muchas cumbres por levantar, por conquistar, hay muchas cosas por cambiar, hay muchas cosas para vivir, hay muchas razones para hacerlo, entre ellas el propósito de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive, alábele con ganas. Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, dijo lo siguiente, y está en Juan capítulo 15 versículo 19. Dijo con tanta sabiduría estas palabras: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O si fuerais del mundo, el mundo te amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta es la razón por la cual cuando tú te conviertes, ¿no es cierto?, gente que hipotéticamente te ama o te amaba,
de pronto empieza a, ¿qué cosa? Primero a hacer burla de ti. Si eres varón, te trata de cura. Utiliza distintos tipos de epítetos, ¿no es cierto?, cuando tú te conviertes. Ya no tomas, ya no bailas apretadito. Así es el tipo de comentario que te echan. Tus amigos se separan de ti con el tiempo. ¿Por qué? Porque no concuasan con la manera de vivir que tú tienes. Muchas veces tu misma familia es la primera que te rechaza. Sufres la discriminación de ellos. ¿Para qué los vamos a invitar si estos son unos aburridos? Recibimos toda clase de epítetos. Ahí está. La palabra dice, desde lo más pequeñito, una vez que tú recibes a Cristo en tu vida, empieza hasta lo más grande. Porque hay gente que es maltratada por el solo hecho de ser cristiano, porque le dicen, ¿cierto?, en la oficina vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y va a haber pachanga y eso y lo otro, y dice, no quiero, yo quiero ir a mi casa con mi familia, y dice, no, si no haces esto, no es cierto, no eres parte de nosotros. No, pues no soy parte de usted. Y ya pronto te empieza la batalla para correrte del lugar, porque tú no quieres participar de ese tipo de cosas. Óigame, Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Cuando están metidos, ¿no es cierto?, en sus borracheras, ellos se aman. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí de allí, los saqué de allí, por eso el mundo os aborrece. Hay tantas maneras de ser, ¿no es cierto? Yo digo, este diablo cochino, las barbaridades que hace. Ahora hemos tenido un fin de semana largo, ¿no ves? Viernes, sábado y domingo para muchos, para algunos no ha sido tanto, solo ha sido viernes, saltado sábado. Anoche me metieron, ¿no es cierto?, música estridente hasta las 3:30 de la mañana. Digo, ¿no es cierto?, ¿por qué no son considerados si la pusieron el viernes cuando menos? Parece que estaban sordos mis vecinos. Y esta mañana a las 6 todavía se seguía escuchando, ¿no es cierto? Tuvieron la consideración de a las 3:30 bajarle a la mitad del volumen. Es que lo que pasa es que no hay respeto. Es que parece que viviéramos, ¿no es cierto?, en la selva, donde cada quien, ¿no es cierto?, hace de su vida lo que le da la gana, pero no le importa cuánto afecte a los demás. Oiga, es una crisis de valores. Una crisis tremenda. Una carencia de respeto total para la sana convivencia. Qué increíble, ¿no es cierto?, lo que nos toca vivir. Claro, es que es la naturaleza de las personas cuando creen que están en su derecho, cuando creen, ¿no es cierto?, de que lo están haciendo bien y que les importa un comino dónde parquean su vehículo. Eso es que parquean en plena esquina, ¿no es cierto?, y que uno tiene que salir de la esquina y no sabe, ¿no es cierto?, a qué va a salir. Óigame, ¿qué les cuesta, ¿no es cierto?, dejar a 2 cuadras su vehículo, ¿no es cierto?, y caminar un poco y respetar al resto de la gente? No, tienen que dejarlo ahí. Desde las cosas pequeñitas se ve la calidad de personas con las que convivimos. Y esto o se cambia, o esto va a seguir carcomiendo los valores de la sociedad. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Cuando tú en la vida te encuentras confrontado con tu vecino por algún tipo de razón, no esperes que sea bondadoso contigo. Peor si estás en plan de guerra, ¿no ves? Cuando estás en una guerra no esperes de que el enemigo tenga y muestre señales de bondad para contigo. En ningún momento lo va a hacer. Nunca lo ha hecho en ningún tipo de guerra. Eso hay que entenderlo. En tiempo de confrontación o de guerra, tú no puedes esperar la buena voluntad del enemigo. Si las huestes de la luz están confrontadas con las huestes de la oscuridad, no esperes manifestación de bondad de parte de ellos. ¿Por qué? Porque Satanás ordenará a quienes lo siguen que acaben contigo. Ordenará que te calumnien, que te ridiculicen,
que te critiquen sin causa alguna. Será una orden del comando superior de Satanás, de la hueste, de la oscuridad, para que caigan sobre tu vida. Y ojo, no está dirigido a pastores, a líderes, no, está dirigido a quienes se alinean con Cristo Jesús. Esto es decir, con todos los cristianos. Alábele al que vive. Es increíble escuchar ese tipo de cosas. Es increíble escuchar de que hay personas que no pueden asistir a sus audiencias porque no tienen, ¿no es cierto?, una determinada cantidad para pagar el transporte y que los acompañe, ¿no es cierto?, el custodio. ¿En qué cosa, en qué situación hemos caído? El apóstol Santiago dejó claramente establecido esto en la epístola que lleva su nombre. Si ustedes me acompañan al capítulo 4, me acompañan a leer el versículo 4 también. Veamos lo que nos dice este apóstol. Y empieza hablando muy fuerte y dice: oh almas adúlteras. Y está entre signos de admiración. Oh almas adúlteras. Híjole. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Wow. Qué claro. Cualquiera, perdón, diga conmigo, cualquiera. ¿Algún apóstol tal vez? Cualquiera. ¿Algún pastor tal vez? Cualquiera. ¿Algún presidente? Cualquiera. ¿Algún rey? Cualquiera. Cualquiera es cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Al pan pan y al vino vino, como dijo Marcelino. Está muy clara esta porción de la palabra. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que practique este tipo de cosas. A ver, piénselo. Tú no puedes estar parado de ambos lados de la situación. Tú no puedes ser parte del ejército de la oscuridad y ser a la vez parte del ejército de la luz. Tú no puedes estar en la raya, tú no puedes estar en el limbo. No hay esa posibilidad. Porque si te pones en ese tipo de plano, recibes palo de los dos lados. Esto está como la película esa, ¿no es cierto?, donde mostraban la historia de ese soldado confederado en la guerra civil de los Estados Unidos, que se puso, ¿no es cierto?, uniforme de los del norte. ¿Quiénes lo balearon? Sus propios compañeros. Porque eso es así. O eres de la luz o no eres de la luz. O eres siervo de Jesucristo o eres esclavo del diablo. Punto. No hay medias tintas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es más, está muy clara. Dice que prefiere Dios que seas frío o que seas caliente, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3. Entonces la postura es clara, no hay medias tintas. Porque si estás de este lado, con este bando, con el bando de la bondad, vas a ser atacado por el mal. Pero si estás del otro lado, va a ser lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Tú decides. La elección es solo tuya. Nadie más que tuya. Y las consecuencias también son para ti. Alábele al que vive. Alábele. Entonces no lo olvides. O siervo de Satanás, o esclavo de Satanás, o siervo de Jesucristo. No hay más. Ahora entendamos algo que es importante como hijos de Dios. El maestro, desde que empezó su ministerio, sufrió un implacable criticismo de los religiosos de su tiempo. Los fariseos, los saduceos, criticaban todo lo que hacía Jesús. Criticaban lo que hacían sus discípulos. Todo permanentemente era una crítica, todo era puesto en tela de juicio, todo lo que él hacía era ahí, tamizado, criticado,
Pero Jesús nunca permitió que la crítica implacable de los fariseos ni de los saduceos lo apartaran del camino para alcanzar su objetivo eterno. Él nunca permitió. No es que él agarró y dijo sí y se cayó, no. Siempre tuvo una respuesta inteligente para ellos. Siempre tuvo una respuesta de vida para ellos. Siempre lo hizo de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué razón él siempre tenía la postura y la posición correcta? Lo primero es porque él sabía quién era él. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía a qué había venido a este mundo. En otras palabras, sabía cuál era el propósito de su vida, cuál era el propósito de su ministerio, cuál era su objetivo viniendo aquí. Él conocía su mensaje, él sabía lo que iba a predicar y él sabía que él iba a terminar entregando su vida por el pecado de la humanidad entera. Amén, amén. Esa es la razón. Alábele al que vive, alábele. Por eso, porque él sabía todas estas cosas, es que la Biblia nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A Jesús lo andaban machacando, a Jesús le andaban diciendo: pero ¿cómo va a ser este el Hijo de Dios? Este es hijo del diablo. Mira, ¿cómo va a decir que él va a tirar el templo y en 3 días lo va a reconstruir? 40 años han tardado en levantarlo y él viene a decir que en 3 días lo va a reconstruir. ¿Qué les pasa? Así venía la crítica, así venía la mano. Ya hablaban de matarle, ya hablaban de todo ello. Y Jesús seguía hablando, y Jesús seguía predicando, y Jesús seguía enseñando, y Jesús seguía sanando, y Jesús seguía. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive, alábele. Él no había olvidado quién era él, a qué había venido a este mundo. ¿Por qué? Porque al conocer él la verdad, él era libre de todo temor. Cuando tú entiendes esta verdad, cuando tú la comprendes, la internalizas, te haces dueño de esta verdad, entonces te liberas del temor de ser criticado. Te liberas del temor, te liberas, además, te sientes que eres libre de aquellas personas que quieren dominarte, de aquellas personas que quieren tratarte como si fueras un títere, de aquellas personas que quieren manipularte. Yo recuerdo alguna vez que estuve en alguna institución: tienes que ir a tal tipo de evento. ¿Y por qué? Tienes que ponerte tal camiseta. No quiero. Yo no me voy a poner lo que no quiero ponerme porque no estoy de acuerdo. Yo me voy a poner lo que a mí me da la gana de ponerme, punto. No te vamos a dar ficha, no me des ficha, no me des nada, no necesito ni ficha ni focha. Porque hay un algo, porque yo sé que esto no es por ti, ni por Juan, ni por Pedro. Esto es porque Dios lo está permitiendo. Porque hay algo muy claro que dice: hay una ley establecida para ello. Amén. No ando en el pan a decir: ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy buenito, ¿por qué a mí? Ahí la palabra dice. Ahí está establecido. Cuando seas del equipo de la luz, cuando tú hayas decidido seguir a Jesucristo como corresponde, te van a perseguir, te van a aborrecer, te van a calumniar. Hay alguien que diga amén. Alábele, alábele. Y cuando tú eres libre, entonces estás preparado para correr por la grandeza que Dios tiene para ti. Caso contrario, es imposible. Ante la injusticia que se cierne sobre la vida de personas buenas, uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál es la reacción del Nuevo Testamento ante la injusta crítica y la calumnia? ¿Hay una respuesta de parte del Evangelio? ¿Hay algo que el Nuevo Testamento nos enseña al respecto?
Esa persona que fue injustamente, ¿no es cierto?, condenada a tanta cantidad de años de presidio. ¿Cómo se habrá sentido en ese momento cuando dictaban la sentencia sobre su vida? ¿Y cuántos de ellos habrán? Algo está muy podrido, mi hermano. Y hay que entenderlo. ¿Cómo se habrá sentido esa persona? Indilgado de algo que no hizo. No solo acusado, ahora sentenciado. Y ahora llevado, ¿no es cierto?, al presidio de algo que no hizo. Híjole. ¿No se habrá preguntado, ¿y qué dice Dios respecto de esto? ¿Su familia no se habrá preguntado, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Habrá alguna reacción en el Nuevo Testamento ante la injusticia, de la calumnia, ante la injusticia, la crítica y de todo este tipo de cosas? ¿Habrá una respuesta cuando injustamente te calumnian, empezando de tu marido que duda de ti y te trata con bajeza? Pregunto, porque rápidamente, ¿no es cierto?, salen epítetos que no corresponden. En Mateo 5:12 dice así: gozaos y alegraos. ¡Ah, caray! Yo me estaba esperando otra cosa. Yo estaba esperando, ¿cierto?, vaya, cómprese un M16. Vaya, búsquelo y reviéntelo, ¿no es cierto? No. Aquí hay una discrepancia muy grande entre mi cabeza y lo que dice esta porción de la palabra. Dice, yo quiero ahorcar a ese tipo, yo quiero ahorcar a esas personas. No, dice, gozaos y alegraos. Wow. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Uy, así lo persiguieron a Isaías, lo persiguieron así a Eliseo. Ay, Dios mío, lo persiguieron a Pedro, lo persiguieron a Pablo y también a Juan. Alégrate, gózate. Oye, esto suena a masoquismo. No es fácil de entender, ¿no es cierto?, con una mente limitada, con una mente terrenal, que la palabra de Dios me esté diciendo que cuando sean injustos conmigo, me goce. Ya te hemos dado 20 latigazos, ya un hito más. Pareciera que eso es lo que me está diciendo la palabra. Y que me he de gozar. Y la razón por la que me he de gozar es porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No. Porque hay un grande galardón en los cielos. Porque Dios estableció una ley que cuando camines tú con Él, serías odiado, serías aborrecido, serías calumniado, serías injuriado. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces no se pregunte, ¿por qué a mí si soy buenito? ¿Por qué a mí si soy cristiano? ¿Por qué a mí que oro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se levanta contra mí mi marido? ¿Por qué se levanta contra mí mi mujer? ¿Por qué se levanta contra mí mi hijo? ¿Por qué se levanta mi compañero de trabajo? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué? Porque estás en el ejército de la luz. Porque decidiste por Cristo Jesús. Porque un día le dijiste, te prefiero a ti a toda costa. Aquí está mi vida, te la doy a ti. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive, alábele con ganas. Caramba. Aplaudieron al Señor. Se gozaron de Él. Eso es lo que sucede. Por eso entonces le dice, gozaos y alegraos. Gózate entonces. Gózate cuando te hagan injusticia. Gózate, ríete de quienes te critican, ríete. Ríete del diablo, porque la victoria es tuya en el nombre de Cristo Jesús. Hace muchos años un abogado fiscal en la ciudad de La Paz me amenazó y me dijo, ¿no es cierto?, voy a iniciar una causa contra usted, esto, lo otro y demás.
Y lo voy a dejar sin nada, me dijo. Entre otras cosas. Entonces, consígase abogado. Ya tengo, le dije, ya tengo abogado. Sacó una buena pluma de esas caritas, de esas de $140 más o menos, ¿no? Montblanc, por si acaso. ¿Cuál es el nombre de su abogado?, me dijo. Y yo le dije, Jesucristo. Me miró y me dijo, yo no estoy hablando de catecismo. Yo tampoco, le dije. Usted va a tener que lidiar con él. Usted ha hecho un juramento cuando recibe su título, defender la ley. Y si usted no lo hace, se va a tener que parar delante de Jesucristo y va a tener que rendir cuentas. Ahora, mañana o en algún momento, pero usted rinde cuentas. Y se va a enfrentar y va a pelear con mi abogado, con Jesucristo. Ah, no, pero yo no estoy hablando de eso. Pero yo sí estoy hablando de ello. Porque él es mi abogado. Bueno, para hacerle corto el tema, después sucedieron muchas cosas en el camino. 6 meses después agarró y me dijo, he desistido de ser el abogado de la parte contraria. Me extendió su mano y me dijo, amigos, gózate y ríete. Dura cosa es meterse con un hijo de Dios. Pero hijo de Dios, asegúrate de estar bien escondido en el costado de tu Señor. Asegúrate de ello. La alegría y el gozo tienen que ser una característica de vida de cada uno de los hijos de Dios. Tiene que ser una característica de vida del cristiano. Tiene que ser una característica del caminar del cristianismo. El gozo y la alegría. Para los hijos del Señor, la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza es, decía Pablo. El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Por qué? Porque el mundo está cansado de todas esas personas con cara de limón, y más aún con cristianos con cara de limón. Esa gente que vive agria, esa gente que vive amargada, que trasluce su amargura, su frustración a través de su rostro. Por eso la palabra te dice que cuando estés en medio de la prueba, te rías. Cuando estés en medio de la prueba, te goces. Cuando estés en medio de la prueba, dances. Alábele al que vive. Alábele. ¿Y por qué has de hacerlo? Porque no estás solo. Él dijo, yo caminaré contigo hasta el último de tus días. Ahora sí, alábele como Él se merece, con todo. Así lo enseña la palabra de Dios en el libro de Santiago. Y le estoy hablando de Santiago el apóstol, el que era anciano en la iglesia de Jerusalén. En el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos. No le está hablando, ¿no es cierto?, a la gente de afuera, le está hablando al convertido, le está hablando al creyente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cualquiera con mente torcida, estos masocos. Es que no has entendido lo que está diciendo el apóstol. ¿Hay alguien que esté dándose cuenta de lo que está haciendo? Amén, amén. Por eso este día yo quiero pedirle, a ver, ensaye ahí una sonrisa. Usted que está en prueba, usted que está en problema, a usted que lo maltratan, a usted que lo han calumniado, a usted que lo han tratado como basura, a usted que parece que no es para nada, que no sirve para nada. A ver, muestre una sonrisa. Una buena, pues. No le cueste, ¿no es cierto? Tiene una buena sonrisa. Y ahora regálele a su vecino esa sonrisa. Que a todo dar. Mirar una cara alegre. Mirar una cara que, wow.
Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Y ojo que no estoy utilizando la terapia de la risa. No se trata de ello. Gózate en toda circunstancia, porque Él no ha perdido la batalla, Él camina contigo. Todo lo que pasa en tu vida tiene un porqué y un para qué. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Cuando está siendo perseguido por distintos tipos de razones, mi hermano. Aquí habla de la justicia en particular. Porque muchos, ¿no es cierto? O sea, cuando agarran solo quieren decir, perseguido, sinónimo, perseguido político. No solo eso, por los tiempos también. Pero a ver, imagínense, allí en la Segunda Guerra Mundial, piense un poquito, ¿no es cierto? Todas esas familias judías que fueron despojadas de sus bienes, todas esas familias que fueron obligadas a llevar una estrella, ¿no es cierto?, amarilla para distinguirlos en la calle, y luego abusar, y luego quitarles sus cosas, y luego masacrarlos. Oiga, ¿qué mal hicieron? ¿Qué mal hicieron todos los polacos para que entren y los revienten como los reventaron, o los checos y todo este tipo de gente? ¿Qué mal hicieron? Gente buena fue, ¿no es cierto?, maltratada, humillada, matada y descuartizada. ¿Cuántos huérfanos, millones? 50 millones de muertos trajo esa contienda bélica, llena de un catálogo de atrocidades. Mi hermano, la pregunta es, ¿por qué esa gente buena sufrió? Cuando estás en un lado, en particular en el lado de la bondad, ten la certeza que del otro lado, el coach, el director técnico, se llama Satanás. Y él va a usar a sus huestes, y él va a usar a sus soldados para lastimarte. Si es posible, para quitarte la vida, porque dice de él que él vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no lo olvide. Amén. Es algo muy importante. Por eso, cuando tú te encuentres, te sientas perseguido, recuerda que tú estás siendo procesado, no por lo que hipotéticamente hiciste o no hiciste en ese momento. Estás procesado, ¿por qué? Por causa del cielo. Mi hermano, no hay ganancia sin dolor. O si lo prefiere, sin dolor no hay ganancia. ¿Usted cree, no es cierto, de que los campeonatos y todas las cosas se ganan fácil? No. Hay que carpir duro en los entrenamientos. Hay que sufrir, hay que derramar la gota gorda. Y cuando están en el partido y los partidos, ¿no es cierto?, uno recibe patadas, puñetes, por eso salen por lesionados. ¿Usted qué cree que hay adentro en la cancha es caricias? Le recuerdan hasta a su abuela. Cuando yo jugaba, no sé, pues es que no llegaba a la profesional, pero o sea, cuando jugaba, hasta los intercolegiales. No, mi hermano, no hay ganancia sin dolor. Sin cruz no hay corona. Es imposible. Sin lucha no hay éxito. ¿Qué creen que el éxito se alcanza porque sí, así de fácil? Venga el éxito, a la madrina, ya está hecho. No, mi hermano. El éxito se lo gana día a día, hora a hora, talachando fuerte. ¿Hay alguien que diga amén? Sin persecución no hay recompensa posible. Por eso nosotros aquí en Bolivia, si queremos salir como nación adelante, tenemos que unificar nuestros objetivos. Somos tremendamente divididos en ese sentido. Tenemos que deponer actitudes personalistas, actitudes mezquinas, anteponer el bien común. Ese es el mensaje para todos aquellos que estemos dispuestos a luchar por la victoria espiritual sin descansar un solo momento. Porque cuando tú conquistas el mundo espiritual, entonces se rinde el mundo natural.
Esto es lógico. A ver, piense usted, ¿no es cierto? Cuando Estados Unidos quedó atrasado en materia de todo este tema de la tecnología, de ir al espacio y de conquistar el espacio. Su presidente en ese tiempo, John Kennedy, salió y dio un discurso el año 1961 y dijo algo que se convirtió, ¿no es cierto?, en el objetivo de la nación. Antes de que termine este decenio vamos a poner un hombre en la luna. Le puso una meta a esa nación. Le puso una meta y esa meta provocó que la investigación y todas las cosas se volcaran en eso. Para que en 1969 Neil Armstrong pusiera su pie sobre la luna. Motivó a toda una nación porque puso un objetivo común. Un objetivo común. Las familias necesitan tener un objetivo común. Las personas necesitan tener un objetivo, pero si nadie no tiene objetivo de vida, si no sabe qué hace, solo vive la vida conforme le viene, entonces ¿qué va a enseñar usted? ¿Qué va a compartir con los suyos? ¿Qué va a tener si toda su vida caminó y vivió como había que vivir? Sin tener una visión. Wow. Cuando el apóstol Pablo escribió a los cristianos que eran perseguidos por el Imperio Romano, porque si usted recuerda, la primera iglesia se tenía que reunir en catacumbas. La primera iglesia se reunía de esa manera. Estaban proscritos. Ellos no caminaban por las calles. Ellos no decían, no, somos cristianos. No, ellos no llegaban a tocar las puertas y decir, aquí somos cristianos. No. Ellos tenían, ¿no es cierto?, y agarraban y tenían como señal el pez para identificarse entre ellos. Mitad del pez. Y la otra mitad la completaba el otro para saber que era cristiano. Así vivieron por años. No 10 años. Cientos de años. Perseguidos. Pablo les escribió. En la carta a los romanos les dijo lo siguiente. Está en Romanos 16, 19. Y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¡Wow! ¡Qué espectacular! El apóstol está reconociendo que esos romanos, estos creyentes romanos, eran obedientes. Vuestra obediencia ha sido notoria a todos. No son two-faces. No. Son obedientes, les está diciendo. Así que me gozo de vosotros. Los está alentando. Me gozo de ustedes. Tengo un gozo de que ustedes sean mis hermanos. Y aquí viene la advertencia. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Wow. Está diciendo, no basta con que obedezcan. Quiero que sean sabios para el bien y ingenuos para el mal. Porque todo lo que haces bien lo puedes echar a perder por una cosa que haces mal. Así enseña la palabra. Esto tiene que ver, por ejemplo, a ver, se lo voy a poner en fácil. Si usted decide de que tiene que bajar de peso y se pone en campaña de bajar de peso y a partir de hace unos días empezó a hacer gimnasia 3 horas diarias, ¿no es cierto?, en el mejor gimnasio de la ciudad y le mete recontraduro y chorrea, pues, o sea, de cabo a rabo y lo hace súper bien y está muy bien que lo haga. Qué tremenda cosa que usted cuando llegue a casa, ¿no es cierto?, se ponga un tremendo sándwich y no arregle, ¿no es cierto?, su dieta alimenticia. Todo lo que hizo en el gimnasio, usted lo bota en la mesa del comedor. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, ¿de qué sirve hacer algo bien si no dejo de hacer lo que hago mal? Para que las cosas cambien, tengo que hacer como Dios me instruye. Todo bien. Alábele al que vive. Pero alábele con ganas, alábele. Entonces Pablo les está diciendo que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, dice, ¿no es cierto? Ese versículo 20 es poderoso. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Años después, el Imperio Romano fue echado a París.
¿Hay alguien que diga amén? Cristo, Jesús, nuestro amado Redentor, sabía de antemano que nosotros íbamos a enfrentar batallas. Él sabía de antemano qué tipo de batallas íbamos a confrontar en nuestras vidas. Él sabía que en este siglo XXI iban a suceder todo este tipo de cosas, que iban a haber este tipo de corrientes. Es por ello que Él preparó estas 8 bendiciones proféticas. 8 bienaventuranzas que cambiarían nuestras vidas. Estas bendiciones son las llaves del reino de Dios que nos garantizan vivir una buena vida. Ya le dije cuando empecé a compartirle esto. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es tener harta plata. Solo ese es un apéndice más. Esa es una recompensa, esa es una yapita. Porque si no tienes paz, de nada sirve que tengas todo el billete que tengas. Si uno aprende a vivir estas 8 bienaventuranzas, tal cual las ha enseñado el Señor, ellas le garantizan que usted está viviendo, ¿qué cosa? La buena vida. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Qué significa eso? Eso significa tener una victoria absoluta sobre la mundanalidad. Tener una victoria absoluta sobre la carne, sobre los deseos de la carne. Tener una victoria absoluta sobre la maldad. Esto está garantizado para todos aquellos que reciban estas bienaventuranzas y que tomen la decisión de vivirlas, de hacerlas realidad. Porque ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, el conocimiento por el conocimiento no sirve de nada si no se lo aplica. Si tú no aplicas el conocimiento que tú tienes y lo vives, no sirve de nada. De nada sirve que me repitas de memoria la palabra si tú no vas a vivir conforme lo que enseña la palabra. Es tan simple como eso. El conocimiento no cambia a las personas, sino lo ponen por hechos. Amén. Ahora, obvio, si queremos cambiar para bien, necesitamos aplicar el conocimiento. Así que el conocimiento por el conocimiento no nos cambia. El conocimiento no cambia nuestro carácter. Yo puedo estar consciente, ¿no es cierto?, de que si como, ¿no es cierto?, que no tengo que comer chanchito, que no tengo que comer, ¿no es cierto?, qué sé yo, pastitas, estoy consciente que no tengo que comer eso. Pero el rato que estoy frente a ellos, dice, última vez. El lunes voy a empezar. ¿O no? Y de lunes en lunes pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4. De lunes en lunes. ¿Por qué? Porque hay una lucha en tu interior. Hay una lucha en tu interior. ¿Por qué? Porque tu recompensa la miras a largo plazo. Hay que bajar 20 kilos. Haciéndolo bien, 2 por semana. ¿Cuántas semanas? No. Ahí delante tuyo tú tienes tus frutillas con crema. Ay, Dios mío. Y te vas a tener que negar. Y te vas a tener que negar si quieres seguir tu dieta. Y vas a tener que decirle, no. Ay, cómo duele. Es el dolor presente en contra de la recompensa futuro que no sé si se va a dar o no. Entonces, ¿quién gana? Mitigar el dolor presente. Vengan las frutillas. Mañana empiezo el tema. ¿A poco no? Pues es así, es igual, ¿no es cierto? Es como cuando tú estás mirando la tele. Ahí tienes la tele frente a ella. Estás mirando la tele, ahí está la tele frente a tu cama. Pero ya llegó la hora de ir al trabajo. Pero no, pues está dando CSI Miami. El choco ese, qué capo que es. No, ¿cómo me voy a ir? Ni allá está a punto de resolver el problema. Ya, mamita, 5 minutos más, ya. No, entonces, porque tú sabes que si lo apagas ahí, te vas a quedar con la intriga. Te duele. Te duele, ¿no es cierto? Más te duele cuando estás mirando Hawái 5-0.
¿A poco no? ¿No ve? Claro. Todos quisiéramos quedarnos mirando ahí, ¿no es cierto? Y después de eso viene la otra serial, y luego viene la doña, y después viene, ¿no es cierto? Tantas cosas que nos divierten. Claro, nosotros quisiéramos pasarnos en cama mirando tele. Y que haya un negro que venga y nos abanique, ¿no? Pero hay que ir a trabajar. ¿A poco no? Hay que ir a trabajar, es una lucha, pues, ¿o no? Estoy viendo ahí unas 5 codazos ahí. ¿Qué pasa? Amor, por favor. Entendamos, el conocimiento, por el conocimiento, no cambia la vida si nosotros no aplicamos lo que sabemos. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Lo mismo sucede con estas bienaventuranzas. ¿De qué sirve que te las sepas de memoria si no las vas a vivir? Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, estamos inmersos en una guerra de dimensión espiritual. Y esta guerra de dimensión espiritual afecta a lo natural. Desde que nacimos, no, desde antes que naciéramos, desde que nació el universo, está enfrentado la oscuridad con la luz. En esta guerra está en juego la supervivencia moral y también la supervivencia espiritual. Es por ello que nuestro comandante en jefe, el Padre Eterno, nuestro Padre Eterno, nos ha dado un mandato claro y concreto, un mandato poderoso. Y este dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es un tema de me gusta o no me gusta. Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Hay alguien que diga amén? Y todas estas cosas te serán añadidas. Le podemos dar un aplauso a ese poderoso Señor. Déselo, déselo, déselo con ganas. Él se merece. Pongámonos de pie, por favor. Nos vamos a ir orando. Nos vamos a ir declarando, Padre amado, Señor, poderoso Dios, maravilloso Señor, te damos gracias, Padre amado, Señor, por tu palabra. Gracias por tu precioso Espíritu. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre amado, Señor, de compartirla entre nosotros, de edificar nuestras vidas conforme, Padre, lo que enseña tu palabra, Dios Todopoderoso. Bendito seas por siempre, mi Dios, mi Señor, mi guardador. Tu palabra es tan sabia y tan bendita, Señor. Así también tú dijiste, Padre amado, que habrían de caer 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no te alcanzaría, Señor. Por un camino vendrían contra ti, por 7 saldrían huyendo. Poderoso Dios, tomamos tu palabra, la aplicamos sobre nuestras vidas, para tener una caminata de transformación, de bendición, donde quiera que vayamos, Señor. Seamos luz, Padre Santo, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque este día, Altísimo Dios, tú nos bendices con tu presencia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi Señor, mi Dios, mi guardador, mi hacedor. A ti venimos este día, Señor, a pedir de tu misericordia, a pedir que tú levantes escudos de protección alrededor nuestro, nuestras familias, de la iglesia. Te presentamos esta nación, Padre amado, Señor, y te pedimos que tú te enseñorees de ella, que tu Espíritu Santo corra de norte a sur y de este a oeste, tocando las vidas y trayendo transformación, Señor. Bendice, Padre amado, Señor, y todas las huestes de maldad retrocedan. Toda esa hueste de pobreza, de bajeza, de miseria, de miseria espiritual, de miseria económica, Señor. Todas las asignaciones que han sido puestas sobre esta tierra sean quitadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hablo sobre tu pueblo palabra de bienestar. Hablo sobre tu pueblo palabra de bendición. Bendice tu pueblo, Señor, donde quiera que sea. Bendice su trabajo, bendice su entrada, su salida. Llénalos de paz en sus hogares, Señor. Prospera sus caminos, Señor amado. Padre Santo, visítalos, llénalos, cautívalos, Señor amado. Enamóralos, que ellos se enamoren cada día más de ti, Señor. Poderoso Dios, Rey, Señor.
Nuestras almas te alaban en este día. Y te pedimos, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Bendice los barrios donde vivimos, bendice las ciudades donde estamos, Señor. Que tu paz abunde en nuestra familia, que tu paz abunde en la nación. Que tu bienestar, Padre amado, Señor, caiga sobre la vida de los bolivianos y de los quienes vivimos en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú dijiste que hay poder en nuestra palabra, Señor. Por eso nos atrevemos hoy día a declarar palabra de bendición, palabra de prosperidad sobre esta nación, palabra de bendición sobre tu pueblo, Señor, palabra de sanidad, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos un nuevo día sobre cada vida. Declaramos bendición, Padre amado, Señor, sobre cada hogar que te busca. Poderoso Dios, Rey, Señor, levanta tu estandarte, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón, y sopla de tu espíritu, en el nombre de Jesús.